La palabra que el Señor siempre nos ha enseñado tiene particularidades, propiedades muy propias precisamente de la palabra. Una de ellas es que nos instruye, que nos enseña. Todo esto se resume en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16, donde nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios y esta es útil para enseñar. Y efectivamente, la palabra de Dios tiene esa particularidad tan especial de que nos enseña, de que nos muestra cómo puede ser, cómo debe ser un estilo de vida ahora guiados por su palabra. Hoy precisamente quiero reflexionar solamente sobre una palabra, una sola. Y esta palabra la encontramos en el capítulo 9, en el verso 9, y dice, sígueme. Vamos a leer en primer lugar y a entender lo que nos dice. Capítulo 9, verso 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Vamos a orar. Padre, cuánta gratitud hay en nuestro corazón, porque tú nos has dado una salvación tan grande. Pero junto a la salvación nos has dado un paquete de instrucciones. Nos has dado el manual del constructor, en el cual encontramos todo aquello que debemos de hacer, todo aquello que debemos de dejar de hacer, todo aquello que debemos de mejorar, todo aquello que deberíamos entonces de establecer como algo que tú has prohibido. Gracias, Padre, por esa enseñanza. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Qué palabra más increíble. Una sola. Sígueme. Yo no sé cuántas palabras han utilizado para llevarle a usted el Evangelio. O no sé si nunca ha oído usted precisamente la buena nueva de salvación. Pero tratamos de hacer aquello bien complicado, una enseñanza muy amplia, muy grande, tratando de convencerle. Pero ¿sabe? El Señor Jesús tenía ciertos atributos que nosotros obviamente no tenemos. Pero uno de ellos era que le encantaba hablar con la gente. Le encantaba hacer las cosas de una manera decidida. Y dice la Escritura como quien tiene autoridad. En ese contexto, la palabra sígueme, él la expresa y ¿sabe qué ocurre? Dice la palabra de Dios, se levantó y le siguió. Ahora, ahí quiero detenerme un breve instante porque quiero señalar quién era Mateo. Mateo dice la Escritura que era un publicano. Esto más o menos para que lo entendamos era un recaudador de impuestos. Era alguien que a nombre del Imperio Romano cobraba los impuestos ¿a quiénes? A sus mismos paisanos. Y sobre esto él, una parte le quedaba como comisión o pago por cobrarle a sus paisanos. Ahora, a los ojos de los demás, ¿quién era él? Muy mal visto. Prácticamente nadie miraba con agrado a Mateo. Sin embargo, el Señor llega y le dice, sígueme. Dice la Escritura, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo. Este es el primer contacto. El contacto visual ¿con quién? Con Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Estaba sentado él en el sitio donde cobraba a sus mismos paisanos y le dijo, sígueme. ¿Y sabe qué hizo Mateo? Se levantó e inmediatamente le siguió. Quiero hacer unas 4 observaciones a esto. En primer lugar,
La primera pregunta, la de rigor. ¿Quién expresa sígueme? Pues la Biblia dice que el Señor Jesucristo de su propia boca le dice sígueme. Ahora yo le pregunto a usted, el Señor Jesús sigue hablando con todos nosotros. A través de la palabra de Dios, el sígueme que le dice a Mateo es el sígueme que le dice a usted todos los días. ¿Para qué? Precisamente para que le sigamos. Ese sígueme del Señor Jesús sigue teniendo vigencia hoy. ¿Qué implica este llamado? Bueno, en primer lugar, es un llamado a continuar los pasos que Él va dejando. Mire qué interesante. Entonces el llamado no es a pertenecer a una religión o asistir a X iglesia, sino a seguir los pasos que Él previamente va haciendo por nosotros. Por eso la Biblia es tan bella. Por eso los evangelios enseñan lo que Él hacía. ¿Sabe para qué? Para que nosotros también lo hagamos. Además de que, ¿quién es el que lo dice? Que es la primera pregunta. ¿Qué implica este llamado? Hay algo que usted y yo no podemos ignorar. Este es un llamado que va a tener resultados. El sígueme de la Biblia va a tener resultados. ¿Por qué? Porque en este proceso va a transformar vidas. Hombres que usted antes vio que no valían nada, que representaban lo peor de la sociedad, son hombres hoy valiosos a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ha habido una transformación, que es lo que realmente hace el Señor Jesucristo. Ese sígueme implica una decisión para una transformación, para un cambio radical. Finalmente, después de ver los resultados, quiero hacerle una pregunta directa a usted. ¿Ha cambiado ese llamado? ¿O sigue siendo el mismo llamado? El sígueme de la Biblia sigue siendo el mismo llamado que el Señor Jesucristo hace para todos nosotros. En este momento, al publicano que está ahí atrás de el sitio donde él cobra los impuestos, se lo hace de su propia boca. Pero hoy nos lo hace a nosotros a través de la Biblia. Hoy lo hace a nosotros a través de los predicadores. Hoy lo hace a nosotros a través de los que llevan la enseñanza bíblica. El llamado sigue siendo el mismo. Sígueme. Sígueme. Y este llamado va a seguir haciendo lo mismo, hecho por la misma persona, implicando las mismas circunstancias y esperando tener los mismos resultados. ¿Qué le detiene a usted hoy para acatar este llamado del Señor? Sígueme. Ahora, le pregunto, si usted nunca ha hecho una decisión por Cristo, este es el momento. El sígueme del Señor es hoy para usted. Si usted asiste a una iglesia porque le gusta, le tengo noticias. Vamos a dejar esa actitud. Y ahora vamos a agarrar el sígueme del Señor para nosotros también. No es por asistir a una iglesia, no es por pertenecer a una religión, es por mostrar que amamos al Señor Jesús. ¿Por qué? Seguimos sus enseñanzas, obedecemos sus enseñanzas y vivimos como Él determina que debemos de vivir. Sígueme. Sigue siendo el llamado del Señor Jesucristo para usted. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque hoy nos has enseñado, Señor, que el sígueme tuyo sigue teniendo vigencia. Bendecimos tu nombre. La honra y la gloria sean para ti. Y lo hacemos con gratitud en el nombre que tiene el nombre sobre todos, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.